Me gustaría compartir algunas consideraciones respecto de esta cuestión de la legalización del aborto, que remite a un nuevo posicionamiento que la mujer está tomando frente a sí misma en estos últimos tiempos, siempre referenciando este nuevo posicionamiento con respecto a este pasado patriarcal que ha ofendido muchas veces su dignidad, sus derechos, su autorreconocimiento. Lo que creo es que estas discusiones a su vez forman parte de un trasfondo mucho más amplio, desde el cual la discusión de fondo sigue teniendo que ver con cómo nos reconocemos, nos definimos, nos identificamos a nosotros mismos, mirándonos desde nuestra humanidad, desde nuestra condición de personas, frente a la vida, frente al mundo que nos toca vivir, frente a los desafíos que tenemos por delante, y frente a esta tarea que es inacabable, que es la tarea de buscar un sentido para nosotros mismos, pensando en ese sentido existencial, ese horizonte en el cual se deberían realizar, se deberían ver realizados los anhelos de felicidad, de plenitud, de verdad, que de alguna manera puedan dar cuenta de nuestro paso por el mundo, por la historia, por la vida. Lo que creo es que la discusión siempre tiene que ver con cómo nos miramos varones y mujeres, cómo nos entendemos recíprocamente varones y mujeres. La comprensión de la mujer, que la mujer quiere hacer de sí misma, no puede ser una comprensión unilateral, no puede ser una comprensión desgajada de la comprensión que el varón debe intentar también hacer de sí mismo. Precisamente porque lo masculino y lo femenino están uno frente al otro para traer ante el otro la presencia de un tesoro diferente, pero de un tesoro que es complementario y que se ve realizado plenamente justamente en el vínculo que es amoroso y que es el vínculo en donde se realiza de verdad esa complementariedad de sentido y de existencia, de vida, de historia, de amor, abarcando todas las capas que nuestra condición humana incluye. Por eso cuando se habla de amor no hay que hablar, por lo menos yo no me refiero jamás a esa visión que es entendible, que no es impugnable, pero que es una visión adolescente del amor. Es esa idealización en donde pareciera que todo confluye armónicamente casi sin ningún esfuerzo. Precisamente hoy la palabra esfuerzo, la palabra disciplina, son palabras que pertenecen a un conjunto de términos que casi es defenestrado, provoca muchísimas sospechas, no provoca dudas, provoca directamente sospechas con un aire malicioso, tendencioso, negativamente hablando. Yo lo que creo es que la mujer se mira frente a los desmanes violentos y patriarcales y necesita hoy decir públicamente que su dignidad, que sus derechos, que su libertad y que su igualdad, vamos a ver cómo entendemos este término de igualdad, ya no pueden ser objetos de discusión, objetos de duda. Y eso es pertinente respecto de la dignidad que le compete como persona, no solamente como mujer. Las personas tienen este derecho a reivindicar ante sí mismas y ante el mundo el tesoro sagrado que las habita por ser personas. Ahora, la persona que resuena, que es personal, que resuena a través de otros, la persona tiene que descubrir en su tesoro, en su don, tiene que descubrir una misión. Todo don está implicando una misión.
todo tesoro está implicando un modo de ofrenda de ese tesoro para que a partir de esa ofrenda emerja un testimonio. El terreno de la verdad se abona desde una comprensión conceptual, desde una comprensión valorativa, pero no se termina de realizar transformando el mundo, sino es a través de un testimonio viviente, que es el testimonio viviente de alguien que vive íntegramente esa verdad, a través de la comprensión de esa verdad, a través del sentimiento que valora eso verdadero, y que desde esa comprensión y desde ese sentimiento profundamente vivencial, valorativo y existencial, ese alguien hace de esas verdades y de esos valores profundos un testimonio para que quede disponible ante todos que esas verdades existen y que sobre todo existen de una manera máxima, de una manera diferente, de una manera transformadora, cuando existen de verdad en alguien que vive esos valores y que hace de su vida el escenario donde esos valores son reivindicados ante cualquier circunstancia, por lo tanto, de manera incondicional. Entonces, ¿cuál es el tesoro de lo femenino? El tesoro de lo femenino tiene mucho que ver con esta capacidad de convertir su propio ser en un espacio vital para que otro ser pueda existir. El fenómeno de la maternidad no determina, no define completamente el milagro inabarcable de la mujer, pero el fenómeno de la maternidad señala algo que está en la esencia de ese tesoro inabarcable y femenino. Lo que está en la esencia de ese tesoro femenino es esa capacidad de convertir su ser en un espacio para que prospere otro ser. Y no estoy hablando solamente de un bebé, estoy hablando de que la mujer es aquella que capta lo sagrado de la vida, que capta lo misterioso de la existencia, en tanto un don que hemos recibido, del cual nosotros no somos nuestros propios autores. La mujer capta de una manera inmediata, directa, lo capta desde ese sentimiento profundo, que después se va aclarando conceptualmente para poder ser transmitido a otros. Pero la mujer capta en su interioridad esta magnificencia inabarcable de lo sagrado, que es lo divino, que es la presencia de Dios en la vida y en la vida de cada uno de nosotros. Y es una presencia que no se repite en ningún otro, del modo en que se da en la mía, del modo que se da en la de cada uno. Es una presencia que implica el don precioso, sagrado, misterioso e inabarcable de mi propia vida, de la vida sagrada de cada uno de nosotros. La mujer tiene el tesoro, tiene el don de dar inmediatamente con el valor infinito que está expresado en ese tesoro sagrado, irrepetible y personal de la vida, de la persona de cada uno de nosotros. Esa captación inmediata la capacita para albergar, para nutrir, para cuidar, para sostener. Precisamente, la vida muchas veces permite situaciones de bajeza, situaciones violatorias, situaciones de agresión, situaciones en donde se contradice el bien, se hiere al amor, se lastima la dignidad. Pero precisamente porque tenemos esta dimensión sagrada, que es nuestra dimensión espiritual, abonada por la capacidad de comprender y abonada por esta libertad que nos pone junto al entendimiento ante todo el mundo del bien, y en contraposición al mundo del bien reconocemos cuál es el mundo del mal. Gracias a nuestra libertad podemos traspasar el nivel de lo meramente biológico, de lo meramente energético, de lo meramente
vinculado en términos de un bienestar propio. Y podemos, traspasando ese bienestar propio, del cual no voy a hablar mal, sería ridículo hablar mal del bienestar, pero quiero decir, la vida muchas veces nos pone en la encrucijada de optar por nuestro propio bienestar o por un valor que trasciende a nuestro propio bienestar y que es un valor que si es elegido y es vivido como tal, permite despejar el mundo trascendente de todos los valores universales que sostienen la dignidad de nuestro tesoro personal y que a su vez manifiesta la dignidad del tesoro de toda la humanidad que nos habita y que nos hermana con todas las demás personas. Entonces muchas veces la vida nos pone en esa encrucijada. Porque tenemos esta dimensión espiritual, porque podemos comprender y estar presentes ante el mundo del bien y ante el mundo que hiere al bien, que es el mundo del mal, porque podemos estar presentes comprendiendo esta oposición innegociable, porque podemos también, bajo esta comprensión, deliberar y tomar partido y experimentar este infinito tesoro que es nuestra libertad, podemos ofrecer nuestro bien, nuestro bienestar, nuestra conveniencia, nuestro interés más propio, nuestra propia salvación. Podemos involucrar todas estas cosas integrándolas en una ofrenda que ya no sea a favor de nosotros mismos, de nuestra propia conveniencia, de nuestro propio bienestar, que quizás sea totalmente justificado, sino que podemos hacer una ofrenda con todos esos elementos que nos constituyen, de modo de ofrecer todo eso a favor de un bien más grande que nuestro propio bienestar particular. El bien más grande muchas veces tiene que ver con honrar el tesoro de la vida. Entonces, por supuesto que esto no puede ser obligado, esto no puede ser algo que deba ser expresado como una ley para todos, porque hacer esta ofrenda, comprender la magnitud del bien que está en juego, también tiene que ver con un interés y con una decisión. Si yo no quiero entender cuál es el conjunto de datos que ofrece el problema, por ejemplo en el caso de una violación, desde la cual se produce un embarazo, si yo no quiero advertir la multitud de datos que están constelando alrededor de esta situación denigrante para una niña, para una joven, para la mujer que fuere, entonces voy a parcializar el problema, voy a elegir ciertos datos. En este caso, en esta situación, los datos fundamentales tienen que ver con dos vidas y no con una sola. Entonces, ¿cómo se procesa esta situación? ¿Cómo se procesa el trauma de vivir esta situación? Bueno, es algo que debe ser acompañado, debe ser apoyado, debe ser abrazado por muchos. Nadie puede obligar a tomar una determinada decisión, pero sí podemos responsabilizarnos de modo tal de poder disponernos a acompañar a una joven, a una niña que ha pasado por esta situación humillante, de modo de inspirarle que quizás, más allá de esta bofetada que la vida ha permitido sobre ella, sobre su dignidad, sobre su inocencia, ella puede responder honrando un valor mayor que el propio bienestar personal. Y en esa honra está salvaguardando la vida que tiene en su seno y está potenciando al infinito el valor de su propio ser, que es capaz de responderle a una humillación con un acto de amor desde el cual se salva una vida que también es inocente, que no es menos inocente que esa vida propia de esta joven, de esta mujer que ha sido humillada, por ejemplo, en un acto
discriminatorio, en un acto violento, en un acto que lastima profundamente su dignidad. Entonces, me parece que como el resultado final, la decisión final, se va a derivar de un montón de decisiones que tienen que ver con la joven del caso, por ponerlo así como un ejemplo, pero también con todas las personas que puedan colaborar y acompañarla, es impredecible cuál va a ser la decisión. Y va a ser entendible que la decisión sea la que sea, porque de la mejor manera y con la mejor buena voluntad, la decisión va a ser tomada con todos los recursos a disposición y con todas las limitaciones que también están presentes en la vida de quien tiene que tomar, en definitiva, la decisión final. Lo que creo es que el Estado, como un estamento que nos involucra como comunidad y que de alguna manera debiera fomentar bajo la legalidad de sus leyes cierto horizonte de valores inspirador de nuestra condición humana y de nuestra condición personal, de modo de que nosotros, ante ese horizonte, prosperemos en el crecimiento, en el cultivo, en la educación de las mejores opciones que nos humanizan. El Estado, como un estamento que debería inspirarnos hacia ese horizonte de valores profundos, justamente lo que no puede hacer es legalizar la peor de las opciones, que implica la muerte de esa persona, que en ese momento es un embrión, pero que con un tiempo determinado es un bebé y que con mucho más tiempo es un niño y es un joven que puede disfrutar del milagro de la vida. La vida siempre se nos concede, nosotros no somos autores de nuestra propia vida. Muchos de nosotros vinimos al mundo desde un acto amoroso, desde un encuentro de lo masculino y de lo femenino que estaba implicado en un amor, en un deseo, en un encuentro que tenía como horizonte compartir algo profundo e integrador. Pero muchos vienen a la vida desde el desencuentro de una violación, desde la humillación de una violación. Lo que el hombre siempre tiene como recurso fundamental y trascendente es devolverle a la bofetada que lo humilla un beso y una caricia que lo engrandece, porque además desde esa grandeza, esa caricia permite vivir, permite hacer vivir, permite hacer prosperar a otra vida. Siempre tenemos esta posibilidad. Por eso el Estado no puede de ninguna manera, desde mi punto de vista, legalizar un crimen que es en el fondo la peor decisión. El Estado debiera ayudarnos a comprometernos mutuamente, a acompañarnos mutuamente, para ayudarnos en estas situaciones límites, a cultivar lo más profundo de nuestra grandeza, para poner esa grandeza al servicio de la grandeza de la vida y de la grandeza de todo lo que exprese un valor universal que nos atraviesa como condición de personas, como humanos, como humanidad, de modo de que a través de esa grandeza nosotros transformemos nuestra vida y transformemos nuestra sociedad, la transformemos en una comunidad que es capaz de comprometerse de verdad, que es capaz de ser responsable de verdad. Es cierto que en nuestra época también aparecen muchas tentaciones que tienen que ver con desarrollar nuestro propio bienestar, nuestro propio poder personal, encumbrándolos como valores absolutos y excluyentes. Si el desarrollo del poder personal tiene como horizonte supremo el bienestar propio, y el bienestar propio se convierte en el valor supremo frente al cual cualquier otro valor queda relativizado, menoscabado, puesto en un
margen. Gandhi no hubiese sido Gandhi, Martin Luther King no hubiese sido Martin Luther King, Cristo no hubiese sido Cristo, no hubiese sido el Dios que fue capaz de compartir todo el trasfondo oscuro y luminoso de nuestra condición humana para poder acompañarnos, dejarse transformar por nuestra condición, atravesar la oscuridad de todo lo que nos limita, de todo lo que nos ofende, de todo lo que nos lastima, y además atravesar la oscuridad de nuestra propia decisión de lastimarnos y oscurecernos, que es otra oscuridad, no es la primera oscuridad, es otra, y eso es el pecado. Es el mal elegido deliberadamente. Él ha decidido, desde su inocencia, asimilarse a nosotros, acompañándonos no solamente en nuestra luminosidad, sino en nuestra doble oscuridad, la oscuridad que recibimos y la oscuridad que nosotros mismos producimos deliberadamente. Esta segunda oscuridad no tiene que ver con la oscuridad psicoanalítica de lo no mirado, de lo no reconocido, de lo no contemplado, de lo no integrado. No, esta es una oscuridad trascendental, es la oscuridad que nosotros decidimos crear deliberadamente, libremente, lo cual le da un peso que tiene que ver no con lo que inconscientemente estaba y nosotros no percibimos, sino que tiene el peso existencial de la decisión libre por el mal mismo. Es la decisión por el pecado. Cristo no hubiese sido Cristo si no nos hubiese acompañado hasta el fondo de esta experiencia fundamental que nos atraviesa como personas y como humanidad. Gandhi no hubiese sido Gandhi, Martin Luther King no hubiese sido Martin Luther King, los mártires no hubiesen sido mártires si hubiesen pensado en su propio bienestar como el valor supremo. Pero estamos muy tentados en incrustarnos en esa dicha, en ese nirvana vacío, ficticio, en donde supuestamente todo es armónico e imperturbable. Justamente es ficticio porque la vida tiene las 4 estaciones, la vida tiene primavera y tiene tormenta, la vida tiene mañana y tiene noche oscura. Y no solamente la noche oscura de lo que está más allá de la luminosidad, sino la noche oscura que nosotros mismos creamos deliberadamente, rechazando la luz, rechazando el bien. Esta misteriosa posibilidad que nos habita desde el don maravilloso de nuestra propia libertad. Entonces, claro, en una época en la cual estamos tentados con ser nosotros mismos a espaldas de cualquier otra cosa, con tal de ser nosotros mismos, en una época en donde en el fondo querer ser nosotros mismos a toda costa es la contracara que denuncia una enorme desesperación y un enorme vacío por no saber quién en verdad somos, en una época así planteada, por supuesto que las miradas unilaterales, las miradas que se miran solamente a sí mismas y a su propio provecho, no importando qué costos se tengan que pagar en terceros, con tal de que ese propio bienestar sea reivindicado como el valor supremo, en una época de tantas tentaciones, de tantas falsas elucubraciones sobre lo que es la felicidad y la dicha humanas, en una época de tantas tentaciones, de este tipo sobre todo, es entendible, es comprensible, que se pida que desde el punto de vista estatal, institucional, se legalice la peor decisión posible. Dejemos que las decisiones emanen del corazón de quien las tiene que tomar, pero no a solas, sino acompañado ese corazón por un montón de corazones, de mentes, de sensibilidades, de personas comprometidas para tratar de salvaguardar lo mejor posible. Y lo mejor posible son las dos vidas. Y eso es indiscutible. Deberíamos preguntarnos, antes de seguir invocando qué derechos nos falta recibir y qué derechos nos olvidamos de pedir, deberíamos preguntarnos a qué somos capaces de comprometernos, a qué somos capaces
de brindarnos y de ofrecernos, ¿de qué somos capaces de sostener? ¿Cuán capaces somos de permanecer en las decisiones de fondo que hemos tomado en la vida? Y no porque yo niegue que haya etapas de la vida que van fluctuando, que se van oponiendo incluso unas con otras. No porque yo niegue la obviedad de que la vida es una secuencia de cambios, de contrastes. Dentro de esos cambios también hay cambios de etapa. Pero preguntémonos si somos capaces de comprometernos con elecciones que en nosotros han impactado con la revelación de un destino, de un tesoro, de un valor que nos define en nuestra identidad más honda y que por eso hemos abrazado ese valor, lo hemos abrazado con una decisión de vida, lo hemos abrazado con un compromiso de vida. Y los compromisos, que no son simplemente formalidades obtusas, ciegas, vacías, los compromisos que hemos tomado desde el amor son compromisos que están llamados a permanecer a lo largo de toda nuestra historia, no importa los cambios, no importa las etapas, porque vuelvo a insistir, solo el espíritu a través del tesoro amoroso puede atravesar las contradicciones, las tormentas, los cambios de etapa, los cambios de estados, los cambios de sensibilidades, porque ya se ha dado cuenta que lo que está abrazando con fidelidad es un valor fundamental que se le ha cruzado en su camino de vida como un destino que él debe elegir y que en esa elección va a recrear y va a multiplicar. Entonces, preguntémonos, además de preguntarnos qué derechos nos compete recibir, en qué derechos nos deben reconocimiento casi absoluto, preguntémonos qué somos capaces de dar con compromiso, con permanencia, con sinceridad, con hondura. Y desde esa pregunta tal vez podamos responder si somos capaces de vincularnos de una manera más seria. Seria no significa antigua, seria no significa artificial, rígida, estructurada, sin vitalidad, sin libertad, sin espontaneidad. No, ¿de qué manera podemos vincularnos seriamente? ¿De qué manera podemos renunciar a ciertos goces que muchas veces brindan ciertas posibilidades vinculativas para poder preservar en un conocimiento más serio, más maduro, más sincero, esos valores que van a posibilitar un encuentro más profundo? Y desde ese encuentro profundo van a poder ponernos a disposición de un camino de vida, no de una anécdota momentánea, no de un momentito, sino de un camino de vida real. Deberíamos preguntarnos si estamos a la altura de estos compromisos, porque esos compromisos son los que nos construyen por dentro, nos elevan por dentro, nos dan una identidad bondadosa, sólida, trascendente, que no va a vacilar en la tormenta, que no va a vacilar en los cambios de etapa, en los cambios de ánimo, en los cambios de sensibilidad, que no se va a dejar negociar, es decir, no se va a dejar poner un precio, no se va a dejar rebajar, permitiendo que se le ponga un precio. Entonces, esto es lo que yo quería compartirles. Preguntémonos también, entonces, si somos capaces de abrazar y asumir seriamente la vida, desde este concepto de seriedad, que incluye toda la alegría, toda la libertad, toda la creatividad y toda la vitalidad. Creo que nuestro gran desafío, como siempre por otro lado, pero con los matices propios de nuestra época, nuestro gran desafío es vencer las tentaciones de nuestro tiempo, las tentaciones de este empoderamiento personal que supuestamente nos alinea con una armonía universal e imperturbable. Debemos ser fuertes y resistir a esta tentación, que es una tentación en el fondo profundamente egocéntrica,
vanidosa, narcisista, y que es incapaz, que nos incapacita absolutamente para construir algo valioso con un otro, absolutamente. Por eso, bueno, gracias por recibir estas consideraciones.